Bien, jóvenes, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy, pues, no sin antes agradecer, encomendar a nuestro Dios Todopoderoso que nos ha creado y porque nos permite tener un día más de vida para poder conectarnos y permitir también que nos protege en casa para mantenernos a salvo de este virus que estamos pasando ahora, el coronavirus. Permitir que nos siga protegiendo, pues, ante todo mal. Bien, jóvenes, la clase del día de hoy, entonces, para tercer año B, les voy a No, ya, compartir profe. la pantalla. Tercer año, profe. Señora, disculpe, primero está, sí, luego tengo con tercero B. Bien. Entonces, la clase del día de hoy está acá. Entramos al aula de tercer año A. Bien. Vamos a trabajo en clase. Y en trabajo en clase, pues, vamos a entrar al tema que tenemos ahora con ustedes, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, tenemos el tema, se llama Reconocemos prejuicios y estereotipos de discriminación durante el COVID-19. Y acá vamos a abrir la experiencia de aprendizaje. Ahí está. Reconocemos prejuicios y estereotipos de discriminación en nuestro hogar y comunidad durante el COVID-19. Esto nos va a permitir situarnos, pues. Tenemos acá el eje en el que estamos enmarcados según el Ministerio de Educación que nos ha pedido, la competencia, la capacidad y el desempeño que buscamos alcanzar con esta actividad, ¿sí? Bien. Ahí están los recursos que se necesita, el desarrollo también. Vamos, dice, nos vamos a encontrar, vamos a ir a Classroom. Vamos a encontrar las preguntas de bienvenida, un mensaje de bienvenida y también hay unas preguntas para poder iniciar con esta actividad, ¿sí? Entonces vamos a la plataforma. Acá encontramos, dice, gracias por conectarte y ser parte de nuestra plataforma virtual del Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo. Vamos a reflexionar leyendo estas preguntas, ¿sí? ¿Crees que la discriminación es un problema grave en el Perú? Hacemos esa pregunta. En la discriminación, un problema de las personas que son muy susceptibles a las ofensas. Es la discriminación, dice, un problema de las personas que son muy susceptibles a las ofensas. ¿Ustedes creen? ¿Has sido testigo o víctima o agresor en un caso de discriminación? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo te sientes respecto a tu forma de actuar o responder frente a esta situación? ¿Sí? Preguntas las vamos a responder, nos sirve para reflexionar, las vamos a responder también y luego las vamos a subir a nuestra plataforma a través de un Word, no puede ser, ¿sí? Pero esta nos permite situarnos en la parte inicial de nuestro trabajo que vamos a hacer el día de hoy. Luego de esto, de acá dice que abramos pues el anexo del PDF para leer el texto y abrimos el anexo. Acá se encuentra el texto, ¿sí? Van a poder ver acá la experiencia de aprendizaje, nos guía y nos dice pues en la parte baja acá. Luego de la actividad, reconocemos prejuicios y estereotipos de discriminación en nuestro hogar o comunidad durante el COVID-19. Los estudiantes leen el texto, dice, sobre la discriminación en la vida cotidiana y el ámbito laboral y responden las preguntas en su cuaderno de trabajo. Entonces vamos a ir al anexo, acá está el texto. En el anexo 1 se encuentra el texto y pues acá vamos a hacer la clase del día de hoy. En la primera parte habla de la discriminación. Discriminamos en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Ante esto nosotros tenemos que aprender a identificar qué es un... O sea, acá nos habla de una noticia que hay normalmente, ¿no? ¿Qué es una discriminación? En el Perú se ha normalizado el tema de la discriminación, se podría decir, según esto, porque hay noticias normalmente que uno ve en los medios de comunicación, en diarios y encuestas también que han hecho algunas empresas en donde hablan sobre la discriminación. Y la mayoría, se puede decir de peruanos, hay una que se ha sentido discriminado en alguna vez, en alguna ocasión, ¿sí? Y esto pues debido a que la discriminación a veces se ha visto normalizada. Y acá nos explica por qué pasa esto, ¿sí? Dice, asimismo solemos creer que nosotros no discriminamos en la medida en que no ofendemos. Nosotros creemos que la discriminación no es una ofensa, creemos que es algo normal, ¿sí? Eso es algo que parece... y eso es algo que tenemos que situarlo, pues, de acuerdo al momento, a la circunstancia en donde estamos, porque es una parte de una negación, ¿no? Nos podemos negar algo
y no nos damos cuenta de que debemos de corregirlo. Hay que aclarar que un acto discriminatorio no depende de la víctima, sí, o sea, no depende que la víctima se sienta ofendida. Hay que recordar esto, jóvenes, ¿sí? Porque de esto depende que nosotros normalicemos la violencia. Si nosotros, o sea, no depende de la víctima que nosotros lo ofendamos, dice. O sea, no es que una ofensa a la persona, ¿sí? Eso no es discriminación. ¿Qué es una discriminación? Dice, sino de que se le trate sin considerarla como una persona igual a nosotros. Cuando nosotros no tratamos a otro ser humano como un ser humano, y le faltamos el respeto, le estamos discriminando en ese momento, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con normalizar esos actos de discriminación. Cuando ustedes vean a otra persona que trata mal a otra persona y no lo trata como ser humano, como debemos de tratarnos todos como seres humanos, porque a veces uno lo agrede, lo ofende, le lanza un adjetivo, un insulto, son agresiones verbales que podemos utilizar para otras personas, y esto se puede ir también a la agresión física, ¿sí? Entonces podemos llevar a la parte de la discriminación a esto. Para esto tenemos que nosotros entender que discriminar vulnera la dignidad humana y los derechos de las personas, y cuando se ejerce de manera continua, se asume como normal. Eso es la normalización de la discriminación, ¿sí? Puede llegar a que las personas o grupos crean lo que dicen de ellos o acepten la violencia como una forma de convivencia. Pueden pensar ustedes que es normal, cuando esto no es normal, es un acto discriminatorio. Por eso es erróneo creer que un acto no es discriminatorio, argumentando que las víctimas no protestan o han aprendido a convivir con ellos. Es importante que las víctimas testigos tomen conciencia de esta creencia errónea, pues no hacerlo puede llevarlos a encubrir a los agresores. Bien, jóvenes, ¿qué entendemos hasta acá de la discriminación? Pausa. ¿Qué entendemos hasta acá de la discriminación, de lo que hemos hablado, que es una discriminación? De la normalización de la discriminación estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuándo se normaliza la discriminación en nuestro entorno? ¿Cuándo se ve como algo normal? José, Vigo, ¿tienen la oportunidad de participar ahora? Después de para situarnos en este punto de la discriminación, después de lo que hemos analizado del texto. David, Eduardo. Es el momento de participar, jóvenes, y compartir nuestra opinión respecto a este texto del tema de la discriminación, jóvenes. Abel, tu comentario, a ver, te escucho. Creo que la discriminación se hace normal cuando se ejecuta y no se corrige, ¿no? Y eso empieza a contagiar a las demás personas. Comienza a contagiar a las demás personas, ¿verdad? Entonces, esa es su posición de Abel. ¿Qué opina el resto? ¿Puede levantar la mano en la pantalla para dar su opinión? ¿Darle la palabra? ¿Cuál es su opinión? Abel nada más está participando. ¿Alguien más quiere participar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo hablamos de la normalización de la discriminación? Es lo que hemos leído ahora en el texto, pues lo que estaba explicando. Nosotros, a ver, Vigo, Alarcón. Cuando no hay una enseñanza, cuando se busca corregir algo en una persona y eso está mal. Cuando se busca corregir algo en una persona y está mal. Bueno, es una apreciación respecto a la acción ya, ¿no? De la discriminación. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Sí? Nosotros hablamos de la vulneración de la persona humana, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de que se vulnera la persona humana cuando nosotros asumimos que eso es normal. Cuando nosotros vemos que una persona insulta a otra persona, por ejemplo, le dice a una persona negro, y uno piensa que eso es normal. Negro, negrito. ¿No?
Ustedes saben que a las personas negras no se les puede decir negros porque es un acto de discriminación. Pero si lo tomamos como, como un apodo o como de cariño, Claro. le dices negrito. Claro, es que ahí vamos, a cuando lo queremos decir de cariño, dices. Pero según el diccionario de la Real Academia Española, ya la palabra correcta no es negro, porque se refiere a un color. Y tampoco nos deberíamos de decir que es porque es una raza negra, porque nosotros a esas personas han acordado en un convenio internacional que se deben de decirles afrodescendientes. Y si están en el Perú, afroperuanos. Ese es el término correcto para referirnos a ellos, porque ellos se han reunido en una convención internacional, todas las personas que eran discriminadas, y ahora ya se les dice afrodescendientes, del lugar de origen de donde vienen, y sus influencias en nuestros lugares. Por eso no los podemos decir negro, negrito, por cariño. No te digo por cariño, es una palabra ofensiva ahora. En realidad, nosotros hemos normalizado la discriminación, ¿se dan cuenta? Se normaliza, porque como una persona le dice, pero yo te lo puedo decir por cariño. Yo le digo a él cholito, por ejemplo, de cariño, cholito, no cholita. Lo normalizamos. Lo normalizamos. O sea, ¿en dónde está el sentido de la palabra? Está en el sentido de la palabra. Cuando nosotros decimos un adjetivo a una persona, ¿sí? Y el acto ya no dignifica a la persona. Se supone que a una persona que es un ser humano como nosotros, no tenemos por qué decirle un adjetivo. Si tiene su nombre, ¿no? Tenemos que llamarlo por su nombre a esa persona, como ser humano, pues. Tiene un nombre propio, ¿no? Él tiene un nombre propio que se ha ganado como un derecho y está regido en la Constitución. ¿Por qué le vamos a llamar con un apodo? ¿Por qué le vamos a cambiar? Lo que pasa es que normalizamos en nuestro contexto, nos acostumbramos a normalizarlo. ¿A ustedes les gustaría que les cambien de nombre y les digan por un apodo? Goku. ¿Ya vieron? Así, por ejemplo, le dicen Goku y dice, ¿por qué? Y nos reímos. Y lo peor es que nos reímos porque normalizamos la agresión. ¿No se dan cuenta que Profe, a mí me dicen sapo aplastado. A Profesor, Rodrigo, pero o sea, a José Reyes le decimos chino. Sí, a ver, y dice, a mi amigo Pero técnico chino. le decimos chino también. Pero es que estamos Sí. normalizando una característica de él. ¿Y por qué no le podemos llamar por su nombre? No, Gabriel, tú no. Profesor, él no se ofende. no, es que Claro, profesor, es que ya ves. Le sale Entonces, mal. él no se ofende. Tiene su ¿verdad? historia. Y tiene Por su eso, historia todavía. ¿eh? a algunos de nosotros cuando nos ponen apodos o nos dicen así cosas de cariño, no nos ofende y nos reímos, ¿no? O sea, Ajá, ahí está. Se ofende que- sabemos que la persona que nos lo está diciendo o de broma o porque quiere tener una mejor relación con nosotros y nos está diciendo de cariño realmente. Para adquirir mayor Pero confianza no- generalmente. Ahí vamos. Sí, ahí pero vamos. no a todos nos molesta o no nos afecta de la misma manera. Ya está bien. Él dice, por ejemplo, a nosotros no nos afecta. ¿Qué dijimos en el texto cuando leímos de la discriminación? Digo, normalmente cuando un grupo social lo acepta, o sea, yo acepto que me llamen, por ejemplo. Los afrodescendientes que están normalizando su identidad como afrodescendientes, porque ellos están instituidos, tienen un padrón de personas que son que tienen descendencia de África, pues ya no se le dice negros. Entonces, ¿qué han instituido ellos? Un padrón en donde ellos identifican, tienen identidad ya propia. ¿Y qué dicen? Que lo correcto es llamarles afrodescendientes o afroperuanos. Pero a algunos todavía en el Perú se les dice mulatos, negros, zambos, y ellos lo aceptan de cariño, porque están en un proceso de identificarse, de tener identidad propia, porque su identidad ha sido vulnerada por muchos años por la conquista, porque han sido sometidos a ellos han sido esclavizados. Entonces, por como han sido esclavizados, han estado acostumbrados siempre a agachar la cabeza, a obedecer. Y sí, está bien, sí, dime negro, dime mulato, dime zambo. Pero están en un proceso de identidad. ¿Te das cuenta? O sea, ¿se dan cuenta del proceso de normalizar la discriminación? Entonces, no, pero a mí me gusta que me digas chinito, que me digas mulato, que me digas zambo, que me digas negro, ¿no? O sea, no hay problema. Pero la normalizamos. El contexto social, el grupo la normaliza. Ah, claro, pero si ahí le decimos de cariño, ¿no? Esto es normal. Ahí comenzamos a normalizar la discriminación. Ese es un proceso que hemos tenido en el Perú, que tenemos en el Perú todavía.
sobre un grupo que le decíamos raza negra cuando son afrodescendientes. ¿Por qué? Porque tergiversábamos el contexto de esas personas, discriminándolos y no aceptándolos de dónde son, de su lugar de origen. Cuando una persona adquiere identidad, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Adquiere qué? ¿Qué adquiere? Psicológicamente adquiere algo que se llama autoestima. 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 Cuando tú aprendes a amarte y aprendes a amar tus raíces, tu origen, de dónde provienes, adquieres autoestima. Y cuando tu autoestima es alta, tu identidad también es alta. Por lo tanto, como tu identidad y tu autoestima es alta, tú te vas a rodear con personas que no se dejen someter. Pero vas a encontrar personas que sí someten a otras. ¿Y eso qué genera? Violencia, jóvenes. Eso genera hasta agresión, ¿sí? Porque la persona que tiene la identidad alta y la autoestima alta se va a reunir con personas que son inteligentes como él y también se va a buscar grupos de personas que le permitan relacionarse de forma con autoestimas altas. En cambio, cuando una persona no tiene la autoestima alta, va a permitir normalizar algo y va a permitir llegar hasta inclusive la agresión. Y eso es un tema ya, de hablar de la discriminación, no desde un punto de la discriminación, sino de la violencia ya. Y la violencia parte desde un plano emocional, pues jóvenes, ¿sí? Por eso es que hay que identificar correctamente cuando uno habla de otra persona. Y es justo acá en la parte de la clase del día de hoy, para continuar aclarando este tema, ¿sí? Eso es la normalización de la vida cotidiana y nuestra vida diaria, pues como dice. Habla de que la discriminación en el ámbito laboral, en el puesto de trabajo profesionales, se muestra más la discriminación por la apariencia física. Y esto puede llegar a representar, dice, un 120% en el nivel profesional. ¿Eh? Hay mucha discriminación en el nivel profesional. Tal vez no lo noten ahora ustedes porque están en un proceso de desarrollo, pero después se van a dar cuenta de esto. Ojalá esto cambie en el proceso del tiempo por la parte de educación. Todo lo contrario sucede en el trabajo técnicos. Lo que se explica es el déficit de la mano de obra. O sea, como no hay mucha mano de obra, entonces, ¿qué pasa? Hay demanda, pues. Entonces llega el momento en que las empresas ya no le hacen caso mucho a los prejuicios o a los estereotipos de las personas y los aceptan, ¿sí? Pero por un tema de demanda, pues lo necesitan. Por eso aceptan a las personas, ya no por su instrucción, ¿sí? Entonces, hasta acá podemos ver el tema de la discriminación. Y abajo tenemos un tema de que dice, ¿los chistes discriminan? ¿Cuándo los chistes discriminarán? ¿Se han puesto a pensar? Entonces, acá podemos ver. Y acá habla de cuando ofenden, ¿no? Cuando ofenden, pues. Cuando ofenden. Acá dice, la discriminación y la violencia son más comunes de lo que creemos en nuestra vida diaria y en entornos inmediatos. Están más cerca de nosotros y nos involucran más de lo que solemos pensar y reconocer. Ellos evidencian cuando celebramos y nos reímos de los chistes que ofenden a las personas mediante calificativos e incluso sobrenombres o apelativos. Acá es lo que decíamos, ¿no? Chino, Goku, ¿no? Negro, Sambo, mulato, ¿no? Les llamamos por otros nombres. Les cambiamos su nombre a la persona. Y utilizamos, y se convierte, y cuando se normaliza esto, ¿se convierte en qué? En un prejuicio, joven. En un prejuicio. Porque ya nos acostumbramos a reírnos de esa característica de esa persona. ¿Entiende? Y ahí se normaliza la discriminación en el grupo. Y se convierte en un estereotipo, pues, de que nosotros, para utilizar. Existen infinidad de chistes cuyo humor se basa en la discriminación. Muchos chistes que se basan en la discriminación. Y porque nosotros no hemos conocido este tema, por ejemplo, lo hacemos común. Están los chistes machistas que discriminan abiertamente a las mujeres. Están también los chistes homofóbicos que discriminan a las personas homosexuales y a personas que no responden al estereotipo de masculinidad o feminidad. ¿Por qué? Porque eso de ahí normaliza, pues. Ustedes le dicen una broma a uno de sus compañeros por insultarlo y se ríen, por calificarlo, porque es decirle tal vez más débil y le dicen una ofensa y se ríen. No, es que él es así ya. Sí, de cariño le decimos. No, es que él es débil, de cariño le decimos. Claro, de cariño, pues. ¿Qué hacemos? Normalizamos. Normalizamos un estereotipo de burla, de agresión, de discriminación.
¿entienden? Y eso no podemos hacerlo. No podemos hacer eso. Y ahí nace, ¿qué nace? El bullying. Pues. Ahí nace el bullying. ¿Qué es el bullying? La agresión. La agresión a otro física compañero. como verbal. Físico como verbal. Parte de estas discriminaciones. Todo parte de un origen, jóvenes. ¿Sí? Hay que aprender por eso hay que aprender a referirnos a las personas con propiedad por un respeto ¿a qué? A su dignidad humana, jóvenes. Cuando ustedes quieran, nuestros derechos parten en cuando inician el derecho de los demás, pues. Si nosotros nos pasamos por encima de los derechos de los demás, ¿qué estamos haciendo? Eso no es ético, ¿no? Lo ético es aprender a dar una posición respetando siempre el derecho de las demás personas, de nuestra comunidad, de nuestro entorno. Si lo agredimos a un compañero de broma nada más y permitimos que el grupo también se burle, estamos propiciando la normalización de la discriminación. Hasta acá se comprende, jóvenes, el tema de los chistes, ¿por qué también pueden ser discriminatorios? Sí. Entendemos, ¿verdad? Entonces, Sí, profesor. asimismo existen chistes racistas también, que discriminan según el origen étnico de las personas. Claro, cuando le decimos, oh, negro, tú eres de Chincha, ¿no? Hemos visto eso en la televisión, que hacen esos chistes racistas, o que ya porque es de un lugar de origen le dices negro. En la tele no. O en la tele, o tal vez en los cómicos ambulantes, o por la calle, o por el barrio. Los ambulantes, sí. O los cómicos, ¿vieron? Entonces, normalizan el contexto. Entonces, uno lo dice y el resto se ríe, ¿no? Sí, pues sí, cierto, ¿no? Comen gatos. ¿O no? Yo lo pongo como ejemplo porque esos son ejemplos normales de la vida cotidiana que ustedes lo pueden ver por la calle. Ahora no se puede salir, pero pueden verlo por la televisión. Incluso hay también lugares en donde suben sus chistes, ¿no? YouTube. Para normalizar, y se normaliza, y la gente en la ignorancia de la gente no se da cuenta que está faltando a su dignidad propia. No solamente de esa persona que se están refiriendo del lugar de origen genérico, sino también de la persona que se ríe y se burla, porque está faltando su propia identidad. Esas personas forman parte de nuestra identidad cultural también. Las personas afrodescendientes han aportado a nuestro desarrollo de nuestra identidad a nivel cultural, en la música criolla, en la comida, en el baile. Entonces tenemos que aprender a valorar eso, a valorar sus aportes, más que a burlarnos de ellos y de las demás personas. Por eso es que hay que aprender a tener autoestima, identidad propia, jóvenes. Identidad, cultivemos nuestra identidad, aprendamos a valorar lo nuestro como peruanos. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A ser mejores, ¿qué? Seres humanos. Personas, claro. Eso nos va a ayudar a crecer y con nuestra identidad. Por ejemplo, tú tienes el polo de Perú, Abel. Eso te hace sentir bien, orgulloso. Pero ¿qué sucede si ves que hay alguien que le ofenden, otra persona le dice, oh, entonces no podemos permitir eso. No podemos tolerar la normalización de la discriminación. Tenemos que aprender a poner las cosas en su sitio, ¿sí? Y esto pues nos ayuda a nosotros entonces, hasta acá nos ayuda a entender cómo se normaliza la discriminación en nuestro contexto y cómo podemos reconocer en nuestro entorno la normalización de la discriminación, ¿sí? Así que estos existen bajo una serie de chistes que son formas socialmente aceptadas de discriminación que requieren de cuestionados, eliminados para una convivencia, dice, o sea, que cuestionados y eliminados, o sea, lo normalizamos en nuestra convivencia cotidiana como si fuera normal. En lo que prima el respeto a la dignidad de las personas. La dignidad, jóvenes, la dignidad es vulnerada en este caso. Como se ha visto, los estereotipos detrás de estos chistes son nocivos porque normalizan ideas tergiversadas sobre lo que las personas son y pueden ser. Todas estas formas de discriminación son inaceptables. Pueden, pues, no solo dañan la estima de las personas, sino que perpetúan las desigualdades sociales. Y ahí parte el origen de la desigualdad social. No, tú no te puedes reunir conmigo porque tú no perteneces a mi grupo social, ¿no? Tú no eres persona como nosotros. Comenzamos a discriminar.
por el simple hecho de tal vez de vivir en un lugar diferente que otras personas. No, tú vives en el Alto Trujillo, tú no puedes ser trujillano. No, tú vives en el Cerro Bolongo. En el Cerro Bolongo no viven las personas normales, ahí viven los rateros, nada más delincuentes. Y discriminamos, ¿no? Y discriminamos, pues. Es un ejemplo. Y ves cómo te ríes, ven cómo causa risa, porque así parte el proceso de discriminación. O sea, de burlarnos de un término que nos parece burla, broma, ¿no? Porque dice, tú vives en tal lugar. No, tú vives en El Milagro. No, tú vives en... No, tú no, pues no eres trujillano. ¿Entiendes? Y así normalizamos la desigualdad social, pues. Así parte, con una risa inicia. Inicia con una risa y luego se lleva a la parte de grupos sociales. Entonces, el grupo comienza a normalizar esto. Jóvenes, hasta acá, pausa. ¿Se entiende el tema de la normalización de la discriminación en nuestra sociedad? Sí. Y ahora podemos responder las preguntas que estaban al comienzo, ¿verdad? Las preguntas que estaban al comienzo. Ahora sí ya vamos a poder entender cómo se normaliza la discriminación. Preguntas, jóvenes. ¿Algo que no se entendió hasta aquí? Algo que no se entiende de la normalización de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? ¿Cómo discriminamos? Y como decía su compañero, no, pero a veces le decimos de cariño, ¿no? Y a mí me gusta que me digan. ¿Qué está faltando ahí? Autoestima. Autoestima ahí. ¿Y qué más? Y en lo que nos hace también apreciar lo que es lo nuestro. Y identidad. Identidad, jóvenes. Cuando tú amas desde que tú has crecido, tu familia, amas a tu familia. Tomaste identidad por tu familia. Sí, tus padres te enseñaron su cultura. Ellos te inculcaron la marinera, o te inculcaron la música, o te inculcaron y escuchabas la música que escuchan tus padres en tu casa, o escuchabas también algunas cosas de que tus padres tienen costumbres de donde son originarios, pues. No necesariamente tienen que ser de Trujillo, tal vez son de Cajamarca, de Arequipa, ¿sí? Vienen de otros lugares y tienen otras costumbres. ¿Qué hace eso? O del Cusco, de otra provincia, no importa, pero esas son las costumbres de nuestras raíces. Nosotros adquirimos esas costumbres. Y eso hace que nosotros tengamos, ¿cómo se llama? Identidad propia, pues, jóvenes. Identidad propia y luego una identidad nacional. La identidad de ser peruano. Entonces, cuando yo me voy fuera de este lugar, de este país, ¿qué tengo que tener para que no sea sometido? Identidad. Y cuando te pregunte de dónde eres, yo soy de Perú. ¿Sí? ¿Y qué sabes hacer? Sé hacer esto. Sé preparar pisco, sé preparar ceviche. No es necesario que lo sepan hacer todos, pero uno tiene identidad y lo que tú tienes identidad, tú lo haces. Porque es parte de tu identidad. ¿Entiendes? Y entonces, es parte de que tú tengas tu identidad alta y tu autoestima alta. Nadie es baja tu moral. ¿Sí? En sí, por ejemplo, yo no soy peruano, ya no soy de acá. Pero yo me vine para acá cuando era muy pequeño, entonces toda mi vida me quedo acá y me considero más peruano de la nacionalidad de que realmente soy, aunque tengo doble nacionalidad, pero... ¿Tú eres de qué parte dices? Yo soy de Panamá. De Panamá, ¿verdad? De Panamá. Bueno, en este caso, tú has hecho un intercambio, pero tu identidad panameña, a pesar de que tus padres te la han inculcado, siempre hay algo de que tú traes de ellos, de tu identidad, que refuerza tu identidad, por ejemplo. Y claro, con la peruana va a reforzar, pero tú vas a tener un aporte como panameño a la sociedad peruana. Es como los africanos, por ejemplo. Los africanos, ellos sí se asocian, tienen asociaciones. Ya tienen una asociación a nivel nacional en donde ellos ya se identifican como afrodescendientes. Ellos se inscriben en un padrón, inclusive en donde ellos ya están normalizados a nivel internacional como afrodescendientes. Entonces ya son organizaciones a nivel internacional. Las personas que están de otro país, por ejemplo, me acuerdo que acá siempre hay lugares en donde se reúnen siempre, por ejemplo, vienen de un lugar del Cusco, y hacen su fiesta patronal o sus fiestas y se reúnen, ¿no? Tienen sus grupos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, hacen sus fiestas, hacen la fiesta de sus grupos, de sus agrupaciones. Eso les da identidad, pues, a ellos.
porque valoran su cultura, del lugar de origen y se reúnen. Vienen de Otusco, los bailes otuscanos. Acá hay muchos grupos. Ustedes saben que nosotros estamos acostumbrados a reunirnos en grupos de nuestros lugares de donde vienen las personas. Tal vez ustedes no lo conocen, pero si preguntan a sus padres, pueden ver que acá hay lugares donde se reúnen los usquilanos, los otusqueños, diferentes lugares en Trujillo, y así en cada parte de la zona. Me imagino que también Alejandro, de Panamá debe haber acá un grupo panameño también, en donde se reúnen también seguro tus padres, ¿no? Tal vez, ¿no? En donde se pueden organizar, reunir, ¿no? No, es que, o sea, mis padres son peruanos, pero se fueron para allá y yo nací allá. Tú naciste allá. Pero sí, Pero pero tienes los dos son peruanos. Ah, bueno, Sí. en ese aspecto no hay ningún problema, pues, porque tú vas a compartir la nacionalidad. Pero si tú tendrías que irte a Panamá, podrías reunirte, o acá también podrías reunirte con grupos de panameños por tu doble nacionalidad y no habría ningún problema. Te aceptarían. ¿Por qué? Porque tú tienes identidad panameña, pues. ¿Sí? Yo hubiera querido nacer en Cuba. En Cuba. Bueno, eso ya es lo que uno quisiera, ¿no? Eso es lo que uno quisiera. Pero tenemos que aprender a valorar nuestra identidad, pues. La identidad propia, ¿no? La identidad. ¿Verdad? Eso nos hace tener identidad propia y también nos hace tener autoestima, jóvenes. Recuerden que de ahí parte la autoestima, el aprender a valorar. Valoren la cultura, valoren la música, valoren donde nos rodeamos, y para no ofender, jóvenes, para no ofender a nuestro entorno, a las personas, aprender a valorarlas como seres humanos. Entonces, hasta acá, jóvenes, se entiende el tema de aprender a entender cuándo se normaliza la discriminación y por qué no debemos de aprender a normalizar la discriminación y entendemos entonces, hasta acá comprendemos entonces el tema que estábamos tratando de la actividad del día de hoy, que es la actividad de reconocer prejuicios, estereotipos de discriminación en nuestro hogar y comunidad y en nuestro entorno. Bien, la actividad que vamos a desarrollar hasta acá, ¿sí? La actividad que van a desarrollar ustedes entonces, vamos a bajar acá la actividad ya. Tenemos una actividad, bueno, vamos a responder las preguntas, ¿qué es un acto discriminatorio? ¿Cómo se normaliza la discriminación como violencia? ¿Por qué hay menos discriminación en los trabajos técnicos? ¿Qué es discriminación lingüística? ¿Cuándo los chistes discriminan? Claro, la discriminación lingüística también, jóvenes. Cuando una persona es, por ejemplo, quechua hablante y asiste a una comisaría y en la comisaría no hay quien lo atienda en su idioma, está siendo discriminado esa persona y a veces no le hacen caso. No es que la policía quiera ofenderla, sino que lamentablemente no hay una persona que le ayude a esa persona, ¿sí? Por su forma de hablar. No hay un traductor, alguien que hable, que sea quechua hablante. Entonces, eso se normaliza ahí, la discriminación. Y podemos pensar de que eso es normal. No, vete a tu pueblo a denunciar. Acá no te vamos a hacer caso, porque no hay quien te entienda. No sabemos, ¿no? Entonces, pues, se puede normalizar la discriminación así también, pues. Es una forma de discriminar. La tarea que van a realizar. Realizarán un cuadro en donde van a identificar 5 calificativos que son utilizados en chistes discriminatorios comunes en su hogar o en la comunidad. Y ustedes pueden haber pensado de que es normal. Como dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, oye, yo le digo él de cariño, ¿no? Y es normal, ¿no? Aparentemente, pero después de esta clase ya entendemos el proceso de la normalización de la discriminación. Y escriben argumentos para cuestionar los estereotipos presentes en los calificativos. Van a escribir. Y para eso tenemos acá en el libro, en la que está subido acá en el anexo 1, un modelo, ¿sí? Van a tener un modelo en la parte de abajo, se encuentra en la parte última, aquí. ¿Ven un cuadrito? Ese cuadrito es el mismo que ustedes van a llenar, pero lo van a llenar ya en su cuaderno con lo que estoy poniendo ahí, pues. Es lo mismo. Van a llenar los calificativos de las personas que ustedes ven, luego van a llenar los prejuicios en donde ustedes van a copiar, bueno, van a llenar ahí la identificación, bueno, de argumentos para poder decir de que esto es un prejuicio o un estereotipo. ¿Y cuándo se refuerza? Por el grupo social. Ah, esto se refuerza cuando le decimos a este Goku y el resto le dice, está bien, él se parece a Goku, tiene los pelos parados, se ríe, ¿no? Y a él le gusta. ¿Qué estamos haciendo? Se transforma en Super Saiyajin. Y también se transforma en Super Saiyajin. ¿Qué estamos haciendo? Reforzando un estereotipo. Lo reforzamos, pues. Y después, ¿qué hacemos? Nos burlamos. Porque cuando alguien que no sabe de eso se entera, oye, ¿por qué le dicen así? Es que se parece a Goku, ¿no ves? Y ahí se comienza a prestar para generar un tipo de discriminación. ¿Sí? Profesor, ¿Sí? ¿Pregunta? pero como que
a mí normal porque me dicen, a veces le dicen Lucho, a mí me dicen Lucho. Pero, Claro, Es y, que- y- y es es que así por tu cuando, nombre, pe. cuando nosotros lo aceptamos. Nosotros lo aceptamos. Lucho. ¿Qué dijimos? Que cuando nosotros lo aceptamos, ¿qué faltaba? Estima. Para aprender a identificarnos como nosotros nos gusta que nos traten, pues. Y es cierto, él puede decir, pero a mí me gusta que me digan así. Y tal vez encuentre un grupo social en donde todos quieran que les digan así también. No podemos discriminarlo por eso, ¿sí? No lo podemos discriminar tampoco, pues, ¿no? Tampoco podríamos discriminar. Bueno, si a ti te gusta, está bien, ¿no? Es tu grupo en el que tú te... El tema parte cuando nosotros nos burlamos. Cuando nosotros comenzamos a burlarnos, a hacer broma de esto, ¿sí? Y cuando comenzamos a afectar su personalidad, su derecho, pues, como persona, como su dignidad, ¿sí? Bien, jóvenes, acá también hay uno que dice tipo de discriminación que avala o favorece. ¿No? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de avala? ¿Qué tipo le gusta? Me gusta que... le discriminamos porque le gusta que lo llamemos por un anime, ¿no? Por lo que está ahí. O tal vez porque es por su color o por su forma de hablar y avalamos esto. Pues a nosotros no nos parece mal, nos parece bien. ¿Sí? Nos parece bien llamarle a él, por ejemplo, que por ejemplo, si es que pronuncia, normalmente los quechohablantes no pronuncian una palabra y hace que hablen diferente, ¿sí? Cuando ya están adaptados al castellano y hablan diferente, pues, jóvenes. Estos son tipos de avalar la discriminación. Este cuadro lo llenan, jóvenes. Hasta acá preguntas, dudas que tengan. Si no, hemos terminado hasta el día de hoy ya con aclarar esta clase del día de hoy. Preguntas, recuerden poner presente en la parte del WhatsApp acá del chat para validar su asistencia, jóvenes, el día de hoy, ¿sí? Presente, escriban ahí. Antes que se finalice, queda un minuto y se va a cortar. Bien, jóvenes, que tengan buenas tardes y hacer la actividad, porque tenemos 40 minutos más para poder hacer el Classroom en línea, jóvenes, ¿sí? Recuerden hacer el Classroom y que yo hasta fin de semana, hasta el día sábado, estoy enviando los informes de quienes han hecho la actividad en clase, en Zoom, y quienes han hecho por Classroom. Nos están pidiendo todas las semanas enviar, si ustedes han participado por Zoom o por Classroom en el desarrollo de las actividades, jóvenes. Bien, no olviden de subir sus actividades para poder mandar el informe a la dirección. Hasta luego, profesor. Que tengan buena tarde. Hasta luego, jóvenes. Profe. Bien. Luego, profe. Bueno, bye. Profe, la asistencia se pone en el grupo de Classroom, ¿no?